Muy buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento contigo. Yo soy la señora Nena Torres. Le damos una bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado frecuente. Él es el psicólogo Roberto Maldonado. Roberto, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Nena, muy buenos días a ti, a tus televidentes. Para mí es un honor siempre estar aquí con ustedes y que nos inviten, de verdad, siempre es un honor grandísimo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y siempre encantado de estar con ustedes, Nena. Muy bien, pues entonces platícanos qué tema tenemos para el día de hoy. Hoy tenemos algo que se viene pronto y ya estamos a una semana, ayer estamos a una semana de que va a iniciar algo que a nivel psicológico, que hoy vamos a hablarlo, desglosarlo desde un punto de vista psicológico, hoy estamos por llegar a lo que es el mundial, ¿sí? ¿Qué pasa con el mundial? ¿Qué pasa con los aficionados? ¿Qué pasa con el jugador? El poder entender esta perspectiva de los jugadores, me gustaría dividirlo en dos partes, nena. Primero hablar de los jugadores y qué pasa con los jugadores y qué pasa con el aficionado también y cómo esto nos ayuda de alguna manera, porque sí nos genera pues emociones, nos genera neurotransmisores, nos genera muchas sustancias químicas en el cerebro también y también a nivel emocional, pero también puede llegar a ser en algún momento algo patológico y también puede generar trastornos psiquiátricos. eh, Toda esta cuestión la euforia que se está viviendo en el mundial. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, nena, y me gustaría iniciar sobre qué pasa con los jugadores. Por ejemplo, hoy este mundial es muy diferente, por ejemplo, nena, eh, están jugando muchos países, están jugando más partidos. ¿Y qué quiere decir esto? A nivel psicológico, algunos estudios indican que ahorita, en este momento, como el mundial se está manejando, hay mucha más presión. Algunos estudios dicen, por ejemplo, en mundiales anteriores, no sé, de hace 12 o 16 o ya hace tiempo, de 12 años para atrás, pues no había tanto las redes sociales, etcétera. Hoy en día el foco de atención hacia un jugador es 1000 veces mayor a hace algunos ayeres, hace algunos años, que es muy diferente. Entonces, ¿qué estamos hablando ahorita a nivel jugadores? Hoy el jugador está viviendo una situación de ansiedad muy fuerte por la presión y de alguna manera se ha demostrado, nena, que estos jugadores están empezando a generar como mucha tensión, mucha presión y que vamos a ir desglosando este tema, pero hoy en día ya se está hablando de esto porque, como te mencionaba, hay más partidos, hay más países, hay más juegos. Aparte, el rendimiento del jugador tiene que ser mucho más alto que anteriormente porque eh, hoy en día ya el jugador tengo entendido que les dan 28 días a los jugadores en el Mundial para descanso, o sea, les dan 28 días en sus clubes, y a partir de eso ya pueden jugar el Mundial. Pero hay algunos casos interesantes de algunos jugadores de otros países que no están descansando porque los clubes no se lo están permitiendo por el rendimiento. Y creo que también aquí viene un tema muy importante, nena, es el rendimiento por la cuestión económica. Hoy ya vemos a jugadores ganando una cantidad de dinero de locura. Entonces, imaginemos todo este contexto del jugador que tiene que rendir por la cuestión económica, tiene que rendir aparte por las redes sociales, tiene que rendir también por su país, tiene que rendir. Entonces, hoy en día estamos hablando de una presión y una ansiedad como tal. Hay algo que nosotros, bueno, de la psicología le llamamos la cancha invisible antes de pisar el campo. ¿Qué es esto de la cancha invisible? Como lo mencionaba, sufren mucho ansiedad. Ya se ha demostrado, de hecho, ya hoy en día todos los clubes y los jugadores tienen apoyo psicológico y psiquiátrico porque es algo bien importante. De hecho, se ha demostrado que la salud mental, que también lo voy a hablar más adelante, la alimentación y todo esto, ayudan mucho a que tenga un buen desempeño en el campo, ¿sí? Entonces, hay mucha ansiedad, hay una ansiedad positiva que, por ejemplo, nos ayuda mucho a salir adelante, este miedo, esto, pero hay una ansiedad negativa que también, nena, está asociada con las lesiones. Aquella ansiedad que, por ejemplo, se activa y hay este miedo a no rendir, a no poder,
¿qué está generando? En algunas ocasiones generan una cuestión de lesiones porque el músculo o están distraídos, etcétera, y se empiezan a lesionar. Así que más adelante te voy a hablar un poquito de esto. De hecho, hay un caso muy importante y creo que todos los que nos están viendo, Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo, él lo dijo en pantalla, lo comentó, dijo que tenía mucho miedo y estaba muy ansioso por saber la lista de la selección de Brasil. Estamos hablando de esto de otro, el primer mundial que tuvo Neymar. Dice, no podía dormir, estaba totalmente pegado al teléfono para saber si iba a quedar no en la lista para Brasil, pero dice que le generó tanta ansiedad que duró días sin poder dormir. Imagínate, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora, ¿qué pasaría? Yo a veces me pregunto, ¿qué sería más difícil? Una persona que tiene este nivel de que es uno de los mejores jugadores del mundo, a una persona que es su primer mundial, que no es tan reconocido, ¿cómo está la presión, esa tensión a nivel psicológico, nena? Muy bien, pues tenemos un tema muy interesante y muy de moda, ¿verdad? Quiero que me digas cuál es la diferencia entre fanático y aficionado. Muy buena pregunta, nena. Muy bien, comúnmente, y quiero empezar un poquito en esto, todos los seres humanos tenemos una identidad. En algunos otros programas lo he mencionado, la identidad es algo que se va construyendo desde la adolescencia, por ejemplo, desde los 3 a los 18, 19 años. Y la identidad es un conjunto de constructos que tenemos de qué me hace ser diferente a los demás. Pero en la identidad hay algo que se llama el sentido de pertenencia. ¿Sí? Todos buscamos pertenecer a un lugar y comúnmente un aficionado, por ejemplo, va a querer pertenecer al club de pesca, un aficionado va a querer pertenecer pues a un equipo que lo identifica, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo que soy de Guanajuato, y no sé, mi equipo es los Panzas Verdes de León, Guanajuato, eso me identifica, pertenezco y es mi ciudad, es mi estado, entonces eso me hace pertenecer. Un aficionado, comúnmente estamos hablando de algo más saludable, es como mi sentido de pertenencia, pero tengo más sentidos de pertenencia, nena, ¿sí? Tengo otros sentidos de pertenencia. Por ejemplo, como lo mencionaba, el club de pesca, el club de mis amigos que están en la maestría, mi club, etcétera. Un fanático, el fanatismo, por ejemplo, como comúnmente lo conocemos, y yo siempre he dicho, la política, el fútbol y la religión no es tan mal. El problema es el fanatismo. ¿Y en qué momento una persona se convierte en un fanático? Por ejemplo, que estamos hablando de fútbol, cuando toda su identidad la deposita o todo este constructo de pertenencia lo va depositando, ¿sí? En esa cuestión del club o del equipo o de la selección como tal, y el fanático puede llegar a molestarse tanto porque se identifica, de hecho, él siente la derrota, él siente el triunfo, ya está comprobado científicamente, 2 o 3 veces más que el mismo jugador que está en el club o que está en la cancha. O sea, imagínense esto. O sea, entiendo que hay un sentido de pertenencia y todo, y entiendo que a lo mejor el fanático, por ejemplo, el aficionado, pues va al partido de fútbol y se emociona, grita gol, etcétera, pero hasta ahí se queda. Va a su casa, se queda con ese resultado y ya, y sigue su vida, al día siguiente trabaja, etcétera. Un aficionado no. De hecho, el aficionado, comúnmente, que más adelante voy a dar algunos consejos para esto, Un un fanático, aficionado, un perdón, fanático. un fanático, perdón, nena, tienes razón. Un fanático no puede hacer esto, se queda con eso y empieza a ver algo muy característico, empieza a ver redes sociales y empieza a atacar y lo empiezan a atacar. Y el aficionado no, el aficionado es, ok, ahí se quedó, hasta ahí. El fanático no. La gran diferencia entre aficionado y fanático es que el aficionado es un sentido de pertenencia, pero tiene más sentidos de pertenencia, ¿sí? Y el fanático es su única identidad, es lo único que se siente como identificado. Entonces, si pierde su equipo, puede llegar a ser violento, puede llegar a ser como parte de su vida y no parte de su vida, es su todo. Es como, yo a veces lo llamo, es que es como una novia tóxica. Es el novio tóxico con la novia tóxica. El novio tóxico es, no quiero que voltees a ver a ninguna parte. Pareciera que el equipo también le dice, como se hablara, no quiero que te guste otro equipo porque me voy a enojar. Entonces, es una relación
patológica, yo lo llamaría así, nena. En el fanático hay una relación patológica, ¿sí? En el aficionado es un sentido de pertenencia, pero tiene varios sentidos de pertenencia. Bien, pues nos vamos a ir a una pregunta, Así es, nena. Roberto. Nos vamos a ir a una pregunta. Quiero que la pienses muy bien. Quiero que me platiques qué sucede en el cerebro del fan de como la manera como lo explica la neurobiología. Piénsalo muy bien y ahorita nos platicas. Muy bien, Roberto, ¿qué pensaste? ¿Cómo explica la neurobiología lo que sucede en el cerebro del fan? ¿Qué pasa? Es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, hemos visto, se han hecho algunos estudios, por ejemplo, en algún momento lo podemos hablar, por ejemplo, la pornografía. ¿Y por qué quiero hablar con esto de la pornografía? Las personas que tienen una adicción a la pornografía, se activa el área frontal del cerebro, donde están las emociones y la cuestión de recompensa, que también se activa en esta situación del fanático. Por ejemplo, cuando una persona está viendo pornografía constantemente, se ha dicho que se genera tanta dopamina y tanta serotonina similar a cuando hay consumo de cocaína. Fíjense lo importante que es eso. O sea, por eso es muy adictiva la pornografía. Bueno, en el fanático, algo muy característico también que se activa es el sistema de recompensa. Todos, por ejemplo, un fanático puede tener su vida como muy monótona, solamente trabaja, etcétera, y cuando va al estadio de fútbol, su sistema de recompensa se activa, pero no se activa de una manera, no quiero decir normal, sino que se le da como voy a utilizar una palabra muy coloquial, le da como el subidón, ¿sí? Es una palabra coloquial, pero se siente tan eufórico que su sistema de recompensa está como desequilibrado, por llamarlo así, porque es demasiada euforia. ¿Por qué puse el ejemplo de la pornografía o la cocaína? Es muy similar porque es demasiada euforia, ¿sí? Que después de cuando termina el partido, viene una cuestión como de ya no me siento feliz, ya no me siento tan contento. Bueno, si el equipo ganó, pues bueno, va y cuántas veces hemos visto fanáticos que van y se ponen borrachos, porque es una técnica también de ponerse esto atrás, porque es también algo característico. Tienen el sistema de recompensa tan elevado que necesitan rematar con ponerse borrachos, ¿sí? Entonces, una de las características es que se activa el sistema de recompensa. Otra, se fortalece el sentido de la identidad. ¿Esto en qué sentido? A nivel neurológico, lo que les mencionaba, esta parte del el sentido de identidad es como, este soy yo, este es mi equipo y este es todo. Y hay una cuestión de dopamina y serotonina muy característico y muy fuerte que es como si no pudieran controlar tanta euforia, entonces necesitan constantemente estar viviendo esta cuestión de los partidos, etcétera. Aumenta la actividad emocional. ¿Qué es esto? Sus emociones, como lo mencionaba, están desbordadas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está la amígdala cerebral. La amígdala cerebral está involucrada en el procesamiento emocional. La amígdala va ayudando mucho a que la conexión del proceso emocional se vaya dando, pero aquí está desbordado también. O sea, vemos cómo, por ejemplo, no sé, nena, me imagino que ha sido un partido de fútbol y vos te emocionas y no lo sé. Yo, de hecho, nada más he ido a mi vida creo que 3 veces a un estadio y pues sí, me emociono y grito y todo, pero ahí me quedo, ¿sí? Pero un fanático, de hecho, me llamó mucho la atención porque estaba viendo yo ay, ¿cómo se llaman? Los de la barra, creo que se llaman los de la barra, los hinchas, como se les dice comúnmente, los que son fanáticos, creo que se llama barra aquí en San Luis Potosí, la barra, tienen tanta euforia, están con tambores y con fuego y gritando y todo eso, porque también ese sistema de recompensa está tan elevado. Y yo recuerdo mucho observarlos, no juzgarlos, sino observarlos, decía, es tanta su adrenalina, que es tan fuerte la adrenalina que en ese momento
no les importa nada. Pueden llegar, por ejemplo, las emociones, como les mencionaba, están tan desbordadas porque la amígdala, que es la parte de la cuestión emocional, está como alterada, sobresaturada. Pueden llegar, por ejemplo, bueno, incluso, bueno, en una ocasión donde sí me llegó ver un partido de fútbol, donde los otros contrarios empezaron a golpearse, empiezan a golpear otro, y yo decía, ¿por qué no se detienen? ¿Por qué no se detienen? Porque le estaban dando una golpiza a este hombre. Y yo dije, ya que se detengan, pero es tanta su cuestión neurológica, lo voy a decir así, nena, es como un drogadicto, ¿sí? Es como, por ejemplo, una persona que está en consumo con la cocaína o consumo con una sustancia o alcoholizado, pues no se puede detener. ¿Y cuántos casos hemos tenido de gente que a lo mejor está muy tomada y golpeó a una persona y lo dejó casi en el hospital y después al día siguiente dice, "Ah, es que estaba borracho"? Bueno, es algo muy similar en el fanático. ¿Sí? La característica neurológica de cuando entra la sustancia química al cerebro que altera el sistema nervioso central es algo muy similar a nivel neurológico en el fanático, no quiere decir en el aficionado. Por eso estamos haciendo mucho esto. Por ejemplo, ya también está demostrado, se altera la presión arterial también, esto está comprobado científicamente, es tanta euforia que se altera la presión arterial, la frecuencia cardíaca también se ve muy alterada, o sea, es como esta ansiedad, esta euforia, por ejemplo, la liberación de adrenalina, hay mucha adrenalina también, o sea, fíjense lo importante que es esto, no nada más lo emocional, son todos estos factores físicos de cómo el cuerpo está reaccionando ante tanta euforia y bueno, y otra cosa, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, también están muy elevados. O sea, esto nos indica, nena, que por ejemplo, como lo mencionaba, el que te gusta el fútbol no está mal, pero cuando vienen estos niveles tan altos y eso, hay que poner la atención porque la amígdala, el sistema de recompensa, la frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol se descontrolan. Y si, por ejemplo, si tú que nos estás viendo vives una situación así, sería muy importante que le pusieras atención a esto para ver qué es lo que está pasando y comúnmente cuando hay fanatismo, que también lo he llegado a ver en algunos pacientes, cuando son fanáticos, por ejemplo, fútbol, pero fanatismo, también es bien curioso, no voy a generalizar, pero se tiende a que son personas que tienen problema con abuso de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, alcohol, drogas, etcétera. Es muy característico, no generalizo, pero es muy común ver que un fanático también tiene esta cuestión de abuso de sustancias o una vida complicada, etcétera, porque como les menciono, pareciera que es muy similar a como una adicción en el fanatismo, ¿sí? Porque genera esta parte de muchas cuestiones neurológicas, que también vamos a ir explicando las psicológicas, algunos trastornos, pero sí, definitivamente el fanático sí se ve alterado su cuestión neurológica, su sistema nervioso central, porque está el sistema de recompensa. Recordemos que el sistema de recompensa, por ejemplo, en las adicciones, es muy característico. Yo les digo que las drogas son como hackers. Una droga entra a tu cerebro, ¿sí? Es un hacker, para la redundancia, que hackea tu cerebro y que le hace creer a tu cerebro que necesitas la sustancia para poder estar menos estresado, para sentirte mejor y que si no tienes esa droga no vas a poder vivir. Hackea tu cerebro. Bueno, también el fanático, hemos llegado a ver personas que sin, por ejemplo, les cancelan un partido de fútbol o pierde su equipo o se va a segunda o tercera división o cosas así. ¿Qué pasa? También llega un momento ¿dónde está mi sistema de recompensa? Entonces se empieza a sentir muy mal y los fanáticos comúnmente tienen estados emocionales con muchos picos. O sea, están muy tristes o tienen demasiado euforia. Siempre he dicho que los extremos no son saludables, nena, ¿sí? Y el fanático tiende a vivir en extremos, en estos extremos constantes, hay conductas violentas, etcétera. Entonces, no nada más es la cuestión de lo que construyó en su identidad a nivel psicológico, sino también la cuestión neurológica está desbordada. O sea, hay unos factores muy importantes a nivel neurológico en el fanático. Ahora, ¿qué pasa cuando ese fanático pierde su equipo favorito y llega a su casa? Uf, La buena pobre pregunta. señora es la que la paga, ¿verdad?
Empiezan los gritos, los sombrerazos, insultos. Todo eso puede suceder y está deteriorando definitivamente su relación y a su familia. Porque pueden decir los hijos, ya llegó mi papá que está loco porque perdió, entonces me escondo abajo de la cama porque me puede lastimar. ¿Qué pasa en las familias cuando eso sucede, Roberto? Porque no nada más estamos hablando del fanático, el que perdió, el que su equipo ya se fue a, bueno, no en el Mundial, por ejemplo, perdió su equipo favorito, México perdió, no tuvimos nada, no nos enseñaron nada, perdimos todo. Muy bien. Y llega a su casa. ¿Qué pasa con esa familia? ¿De qué manera estamos nosotros lastimando a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos y a todos los que los rodean? Si vive la mamá o vive con ellos también la abuelita, pues la abuelita también se merece un manotazo. Eso que está sucediendo en la familia, ¿cuánto nos falta para corte? Pues mira, me gustaría que eso lo viéramos ahorita que regresemos del corte. Todavía nos quedan unos minutitos. Pero tú consideras que eso es muy negativo entre los fanáticos, entre los que no se pueden controlar para las familias. Por supuesto, nena, por supuesto, ahorita que nos queda un poquito tiempo ya nada más, unos segunditos. Sí, claro que se afecta. Y en el próximo bloque vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de cómo esta conducta, lo voy a llamar así, recordemos que es conducta. Conducta es la interacción que tengo con otros seres humanos y con mi entorno. Y el fanático, esta conducta, vamos a analizar cómo afecta esta interacción con su fanatismo, su patología, y cómo se interacciona esta problemática en su familia, porque también la familia interactúa en esta patología, nena. También interactúa la familia, O sea que pero a nivel doloroso. le podemos llamar patología. Así es una patología. Sí, el fanatismo es una patología. Es una, fíjate, es una patología. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, amigos, y vamos a regresar en un momento. Estamos en Cuento Contigo. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros el psicólogo Roberto Maldonado. Él es un visitante frecuente en este programa y le agradecemos mucho que nos venga a hablar de la psicología que está detrás del aficionado, del fanático y de los ídolos. Entonces esto, pues, para mí es nuevo completamente porque nunca te has puesto a pensar, Roberto, que atrás de todas estas cosas hay una patología. Cuando un enfermo, dijéramos, un fanático, pierde su equipo, por las consecuencias que puede tener la familia, platícanos. Es importante, nena, ahorita lo que mencionabas, porque no nos damos cuenta, no volteamos a ver eso, porque sí creo, porque nadie va, de hecho nunca me he ido a terapia, un fanático de fútbol que de alguna manera le haya afectado a él o a la familia, pero como lo estamos mencionando, sí les afecta, por supuesto que les afecta. Entonces, ahorita me puse a reflexionar eso y dije, no, realmente ninguna persona va al psicólogo a lo mejor diciendo, tengo un problema de fanatismo al fútbol, no, pero sí estamos hablando de una patología y estábamos hablando de la familia, nena. Recordemos, el aficionado comúnmente es algo positivo. Por ejemplo, ahorita que viene el Mundial. Un ejemplo, mi familia, que está mi esposa, mi hija, mi esposa no es de este país, es de Cuba, y yo soy de México, Cuba no juega, pero mi esposa está feliz porque va a jugar México, y ella se identifica más que mexicana, y ya compramos las playeras, y ¿qué pasa? El aficionado, yo les digo, no veo mucho fútbol, solamente el Mundial, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque
A nivel positivo, el aficionado, de alguna manera que genera esto, genera un sentido de unión. El sentido de unión, el aficionado va a decir, bueno, me estoy uniendo con mi familia con este evento, me estoy uniendo con mi familia con la playerita verde que me voy a poner el día del partido, donde vamos a gritar a lo mejor, donde nos vamos a emocionar. Ese es un sentido positivo en el aficionado. Por ejemplo, también tenemos una identidad compartida. Les ponía el ejemplo de mi esposa, que si jugara a Cuba, pues le iría a Cuba, pero no juega a Cuba. Pero está esta identidad donde se está identificando con nuestro país, se está identificando y quiere vivir esa emoción también con nuestro país y está padrísimo. Esa es la parte positiva y la expresión emocional, porque vamos a empezar a expresar, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hablar del fanático. ¿Qué pasa con el fanático y su familia? Ojo, una de las principales que les empieza a afectar es el desplazamiento de prioridades. ¿Qué es esto? Un fanático, comúnmente, su prioridad va a ser el fútbol, el club y las barras. Que estas son las barras, estas son las famosas barras de ahorita que nos pusieron, que son los hinchas, creo que son de Argentina, sí, de Argentina. Esas son las barras, ¿sí? Ese es los fanáticos, las personas que tienen este fanatismo, bueno, no generalizo, pero donde se puede ver más el fanatismo. eh, entonces, estas barras, por ejemplo, vean ahí la euforia, y es esta emoción y es todo esto. Entonces, hay un desplazamiento de prioridades. ¿Qué es esto? La familia no se siente prioridad. Su prioridad es la barra, o sea, los amigos, porque ellos, por ejemplo, es algo muy característico. Ellos se reúnen, se organizan antes del partido, creo que hasta tienen contacto con los dueños de los clubes, por ejemplo, hay un líder siempre en las barras, y hasta se organizan entre ellos y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y a veces no sé, voy a poner otro ejemplo, en esta cuestión de desplazamiento de prioridades. ¿Qué pasa con la familia? Por ejemplo, no sé, si a lo mejor es el bautizo, no, o es la primera comunión, o es la graduación de la hija, pero hay una reunión de los compañeros de las barras, ¿qué va a pasar? Pues esta persona, este fanático, va a elegir ir a la reunión con sus compañeros de la barra que ir a la graduación de su hija, ¿sí? Desde ahí ya estamos viendo el primer problema que puede generar el fanatismo. Otro, son los conflictos familiares. ¿Qué pasa con los conflictos familiares? Pues lo estamos hablando en este momento, como esta parte de que empieza a llegar a ser violento, empiezan a haber gritos o empieza a llegar tomado, etcétera. Otro es el contagio emocional. Comúnmente un fanático si llega muy enojado, gritando porque perdió su equipo, el entorno familiar, la conducta que van a tener juntos es también de estrés, de euforia, de gritos, y probablemente vamos a ver hijos que también están gritando, que también se están enojando, que empieza a haber un estrés entre ellos porque esto les va a afectar porque la conducta emocional, recordemos como les mencionaba, el fanático lo va a tener desbordado, ¿sí? Esta cuestión de sentido de recompensa va a estar desbordada, como tú bien lo mencionabas, nena. Pueden llegar a casa muchas veces tomados, enojados, y van proyectando ese enojo en la familia. ¿Por qué? Porque como no lo puedes proyectar con tu equipo, de alguna manera podérselo expresar al equipo, ¿sí? Pues ¿en dónde van a depositar ese enojo? En muchas de las veces es con la esposa, con los hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, hay esta cuestión emocional que les afecta muchísimo en la familia, entonces, pues afecta, ¿sí? Modelo de conductas, ¿qué es esto? Los hijos van aprendiendo también, recordemos que mucho de lo que aprendemos nosotros es de nuestro entorno familiar, ya cuando somos grandes cuestionamos, pero se va iniciando esto, empezamos a tener, otra vez veía un video de un hincha, de un fanático argentino, donde estaba el niño con una euforia y le estaban haciendo una entrevista y le decían, oye, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Pues no lo sé, algo así lo decía, no lo sé, loco, pero yo estoy aquí, empeñé mi PlayStation, mi papá empeñó la moto y algo así, empeñó la moto, empeñó no sé qué y no estamos en el partido, pero aquí estamos, somos hinchas, no nos dejaron entrar. Un niño de 10 años, nena. O sea, ya con esta euforia, o sea, eso es lo que va aprendiendo, obviamente, ese hijo, ese niño del padre, de que esto es lo más importante, ¿sí? O sea, llega un momento cuando ya están tan desbordada la emoción, bueno, por ejemplo, ahí vemos un niño, ahí vemos un adolescente también, donde
se va aprendiendo todo esto, va aprendiendo a estas euforias y lo están viendo como algo normal. Es bien importante que, por ejemplo, si tú vas con tus, bueno, yo alguna vez fui con mi hija y pues fue de una manera no tan desbordada. No quiero decir con esto que el fútbol sea malo, no, sino los extremos, el poder identificarnos cada uno con nosotros, ¿sí? El poder decir, bueno, qué tanto yo me controlo, qué tanto me gusta estar, perdón, qué tanto me gusta estar en un partido de fútbol, qué tanto lo disfruto, qué tanto me desbordo, cosas como estas, ¿sí? Por ejemplo, como les mencionaba, hay muchas cosas positivas también en que te gusta el fútbol y que seas aficionado, porque es un sentido de pertenencia, un sentido de unión. Bueno, por ejemplo, ahorita que va a jugar México. Cuando juega México, lo hemos sabido, todo el país se une, ¿sí? Todo el país empieza a ser muy mexicanos, vamos por México y ahí hay una unión tan poderosa, tan fuerte, que es México. México, es más, hasta la parte positiva, nos sentimos orgullosos de todo lo que representa México. Si ponen una canción mexicana, nos sentimos súper orgullosos, y a lo mejor es una canción que casi nunca escuchamos, pero en ese momento es lo máximo, ¿sí? Eh, y hay esta identidad, como les decía, porque sí hay una identidad muy poderosa, y ahorita que viene el fútbol es esto, pero ¿qué pasa con un fanático? Cuando ya se desbordan esas emociones, es muy similar a como una adicción, es muy similar a un consumo de algo. Entonces hay mucho desborde, hay mucho conflicto. Entonces sí es bien importante. La familia, nena, juega un papel importante, y creo que la familia también puede ayudar mucho a que se pueda trabajar. Y acabo de pensar algo, nena, esto no lo había pensado, pero creo que sí la familia puede pedir apoyo psicológico de un familiar, ya sea de un padre, un esposo, un hijo, sobre un fanatismo en el fútbol, que sea un motivo de consulta, ¿eh? No lo había pensado, nunca me ha llegado un paciente diciendo, el motivo de consulta es que es fanático al fútbol y le está afectando ya mucho porque su sistema de prioridades está distorsionado, sus emociones están desbordadas. Pero eso nos habla, nena, es un buen punto, no lo había pensado, y creo que de alguna manera puede llegar un paciente pues pidiendo este motivo de consulta. Y no se habla, nena, eso bien lo menciono, no se habla como tal, ¿eh? Pero fíjate, hablabas tú de que el niño aprende, evidentemente van aprendiendo a tomar esas actitudes en la familia, pero habrá otros miembros de la familia que se llenan de pánico, que se llenan de miedo. Y entonces eso, pues, les hace esa ansiedad que está aventando el papá o la mamá o el fanático, como queramos, esa patología que avienta en la familia, pues está dañando no solamente su personalidad del niño, sino en esos momentos el niño experimenta algo tremendo, que es el miedo. ¿Cómo puede un niño, a ver, déjame ver cómo vamos, cómo puede un niño o un psicólogo ayudar a un niño, hijo de un patológico, de un hombre que está enfermo, fanático, que se ha vuelto enfermo? ¿Cómo pueden ayudar a una criaturita que está llena de miedo? Porque el miedo es algo pues tremendo, ¿verdad? Ese miedo es algo tremendo y te desborda. También además eso puede suceder en el fanático, ¿no? El miedo a perder, está como loco. Muy bien, pues entonces piensa muy bien de qué manera puede un psicólogo, un terapeuta, ayudar a unos niños chiquitos de 3, de 5, de 10, hasta de 12 años, que tienen un enfermo de fútbol en casa. Piénsalo y ahorita me platicas. ¿Qué pensaste, Roberto? Muy buena pregunta, nena.
ya estamos hablando de aquí algo más en específico de aquel niño, eh, son los que los primero tenemos que poner atención porque son personitas más vulnerables que no saben cómo manejar una situación así. Y vamos a poner este caso ya de un fanático con todas sus conductas desbordadas, con conductas patológicas, con abuso de sustancias, con sistema de prioridades indefinido y donde probablemente hay mucha violencia. ¿Qué pasa con ese niño? Estoy de acuerdo contigo, vive en pánico totalmente. Y estos niños, como perdón, estos niños comúnmente van a estar viviendo mucho a partir de cómo se siente papá. Entonces, imagínate un niño viviendo a partir de cómo se siente papá, vive con mucha incertidumbre. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad o los trastornos de ansiedad generalizada, que ya es un trastorno psiquiátrico, comúnmente se van desarrollando porque son personitas que viven, por ejemplo, una persona que tiene trastorno de ansiedad comúnmente, yo les pongo esta metáfora, es como si estuvieran viviendo en la guerra. ¿Qué pasa cuando estás en guerra, nena? Estás en alerta. Por ejemplo, los soldados de Estados Unidos cuando van, ellos siempre están en alerta porque en cualquier momento puede llegar una bala o los pueden balar, no los pueden morir, ¿sí? Entonces, ya hoy Amenazado, en día, se siente amenazado. así es, constantemente amenazado. No hay momentos donde no se sienta seguro. Entonces, esos soldados cuando llegan a Estados Unidos, eh, a fuerza, tienen que ir a psicología y a psiquiatría porque su sistema de alerta, que es la ansiedad, se desajusta. Entonces se activa ante cualquier sonido, ante cualquier cosa. Ahora imaginemos un niño donde a lo mejor papá no está en el estadio, pero está viendo un partido de fútbol, donde, como lo mencionábamos, sus emociones están desbordadas y vamos a suponer que va perdiendo su equipo. Y aparte, lo hemos escuchado, el árbitro no le está beneficiando a su equipo. Se enoja, puede inventar cosas, puede enojarse, puede abusar más del alcohol. Ahora imaginemos ese niño de 6 7 años, donde está viendo un papá desbordado emocionalmente, donde está viendo un papá donde se está descontrolando, empieza a gritar, se empieza a enojar con la familia. Ese niño muchas de las veces o se une a esa patología, por llamarlo así, sí, pero no va a estar bien emocionalmente de todos modos, o le genera pánico. De hecho, ahorita me recordaste un paciente que le daba pánico los domingos. Y ahorita me acuerdo de ese pacientito. ¿Qué pasaba? Los domingos se ponía a ver fútbol, el papá abusaba del alcohol y siempre había pleito con la mamá, había golpes, había todo. Entonces él dice, Roberto, no me gustan los domingos. Entonces yo le decía, no te gustan por algo, vamos a ver qué. Y descubrimos que el papá los domingos se ponía a ver fútbol y se descontrolaba totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Pues llega a generar en la etapa adulta, bueno, ya desde la niñez ya empieza a haber factores importantes, por ejemplo, problemas en la escuela, siempre está en alerta, no se logra vincular con su padre, porque ¿qué pasa con el niño también, nena? No siente que se puede vincular con su papá solo si es a través del fútbol. Pero ¿qué pasa si el niño no le gusta el fútbol? Entonces no se puede vincular con su padre. Fíjense lo importante que es esto, porque entonces, si el papá solamente su prioridad es el fútbol y ese niño no le gusta el fútbol, pues obviamente también, fíjense qué otra cosa puede afectar. Puede haber una desvinculación padre-hijo por este sistema de prioridades que tiene patológicamente el fanático y no se vincula con el niño. Entonces, ya tenemos dos problemas aquí, nena. El sentimiento de rechazo de ese niño que está sintiendo de su padre por no vincularse por el fútbol, porque no le gusta el fútbol, y también un problema de ansiedad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos con ese niño que entra a la psicología infantil, a la psicología deportiva? Estamos hablando un poquito de la psicología familiar con un fanático, la psicología deportiva habla más del jugador, pero por ejemplo, ¿qué pasa con ese niño? El niño, pues obviamente nosotros en terapia tenemos que, a nivel sistémico, tenemos que enseñarle a ese niño que lo que papá, darle a entender, no que esté bien o esté mal, pero cómo papá se está vinculando con eso, porque papá tiene un problema de identidad, papá tiene un problema de no saber controlar estas emociones y poder trabajar con este niño. De hecho, muchos de los casos, yo recuerdo mucho este caso, yo le decía mucho a la mamá que mejor como el papá no, pues, no quería terapia, no quería hacer nada, yo le decía, bueno, salte el domingo, vete al parque con tu hijo, ve y disfruta en el parque con tu hijo, vete en la bicicleta, el Señor va a estar ahí, vete mejor con él. ¿Para qué? Para sacarlo de ese entorno y ese niño de alguna manera no esté viviendo ese tipo de cosas. Claro, si una persona fanática es consciente de esto y lo empieza a trabajar, pues ya se trabaja con la familia, donde
se va a jugar el fútbol, va a haber estas emociones, pero terminando el fútbol, se van, por ejemplo, a un fanático, algún momento, porque sí he tenido pacientes de la barra, yo les decía, cuando termine tu equipo de jugar, tienes prohibido ver redes sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fanático se mete a las redes sociales, le empiezan a tirar a su equipo y se empieza a enojar más, se empieza a enojar más, se empieza a enojar más y hay más emociones desbordadas. Yo le digo, déjate de eso, vete con tu familia. Se terminó el partido, te vas con tu familia al parque, se van a comer, se van a disfrutar y te olvidas del partido. Pero ¿qué pasa? Un fanático no va a estar con ese tema de, estamos viendo la imagen del señor enojándose. Dice el señor Entonces, que estaba viendo, velo cómo está, cómo está está el que bien está viendo el enojado. fútbol. Sí. Ay, sí, no. Fíjate, ese es un fanático, nena, ese es un fanático. Mira, el niño ese se fue mejor. Sí. Sí, sí se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque se afecta. Y fíjense bien, esto es una imagen muy interesante porque está desconectado de su entorno. Se Y desconectó del él, entorno. Solo es nada más el partido y ya. Sí. Qué buena imagen nos acabas de poner, de verdad. Ese es un claro ejemplo de lo que estoy explicando, de cómo el fanático se desconecta de su entorno y de sus prioridades. Hasta ahí vimos ahí el ejemplo, creo que era una niña o su señora, no sé, pero se ve que se va. ¿Por qué? Porque ya está tan desbordado todo esto, entonces es tan fuerte que sí, de alguna manera, pues sí llega a afectar muchísimo, pero sí hay que trabajar mucho con los niños, se tiene que trabajar, te voy a decir que es, nena, porque los niños cuando están en este constante alerta por tanta amenaza que perciben ellos, hay que trabajar la parte cognitiva. En algún momento lo hemos platicado, se trabaja mucho con los futuros caóticos, con los pensamientos, de que el domingo puede ser diferente. Si, por ejemplo, tú ya viviste con un papá o también una mamá, porque también hay mujeres paráticas, me ha tocado ver mujeres paráticas, donde vives en eso, empezar a convivir, decir, ok, mi pasado no define mi presente, en mi presente el domingo lo puedo disfrutar con mi familia, de sanamente me voy a un partido de fútbol, juego, después me voy con mi familia, o sea, los extremos no son saludables. También el fanático, por ejemplo, puede llegar a jugar fútbol a nivel amateur, obviamente, pero también se desbordan sus emociones, se enoja, se grita, es violento, etcétera. Hay que disfrutar, todo se disfruta. El fútbol es algo que de verdad, ahorita que viene el mundial, yo se los digo, es algo padrísimo, te conectas, hay una identidad padrísima, pero el extremo no es saludable. Esta parte que estamos hablando de estas conductas patológicas, todo esto, entonces creo que es algo importante y, por ejemplo, como les mencionaba, todo esto puede generar trastornos psiquiátricos, ¿sí? O sea, todo esto, estamos ahorita del aficionado, pero fíjate bien, Ana, me gustaría hablar en el próximo bloque, también en los jugadores de fútbol también se desarrollan trastornos psiquiátricos, ¿sí? Por ejemplo, el futbolista también es tanta la presión, es que se vive desde perspectivas diferentes. El fanático, desde su sentido de identidad que está distorsionado o patológico, por llamarlo así, y el jugador de fútbol, que de alguna manera también desarrollan trastornos psiquiátricos. No necesariamente generalizo porque hacer deporte es algo esencial, pero cuando ya te vas al extremo, eso ya no se disfruta, ¿sí? Entonces, los aficionados llegan a este proceso. Hay algo que se llaman no sé si lo has escuchado, en las neuronas espejo, Sí. A ¿sí? ver, Bueno, platícanos de eso. en el fanático, en el aficionado están las neuronas espejo. Eh, ¿Qué es esto? Es cuando a nivel neurológico me conecto tanto a nivel físico y a nivel emocional con el jugador, que por ejemplo, si el jugador va corriendo, yo siento que voy corriendo con él, o me siento que estoy en eso, o por ejemplo, el jugador se lesiona y yo siento ese dolor también, no es que lo estés viendo en su momento, pero las neuronas espejo son esos, te van llevando a esa emoción que tiene el jugador a doble o al triple de lo que el jugador puede estar sintiendo. ¿Sí? Fíjate lo interesante. O sea, puede estar él viendo el partido en una pantalla y está sintiendo a nivel emocional toda esta parte neurológica, física, el fanático hacia el jugador. ¿Sí? Que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo es como la empatía, pero empieza a aumentar. Por ejemplo, un futbolista cuando está en la cancha de fútbol, pues tiene toda esta euforia, tiene toda esta presión. Bueno, también el fanático se siente presionado. Es como
como si estuviera en el estadio y va a ver a salir a jugar fútbol, se siente nervioso y la taquicardia, estas son las neuronas espejo, o sea, se empieza a reflejar en nuestro cuerpo y de verdad empieza a salir el equipo y él ya está nervioso y casi casi te quiere llorar. Fíjate nada más cuánta cosa. Sí. Todo esto es patológico. Vamos a verlo de esta manera. ¿Cuánto nos queda para el corte, si fueran tan amables? Un minuto. Un minuto. Entonces, fíjate, nos vamos a ir a un corte comercial, pero quiero que hablemos de algo muy interesante, que es de qué manera se aprovechan los promotores y están explotando todo esto en estos eventos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a platicar regresando del corte. Muchas gracias a toda la familia Cuento Contigo y a Roberto Maldonado. Regresamos. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Estamos con Roberto Maldonado, él es el psicólogo y nos viene a hablar pues de todas las patologías que tienen tanto los aficionados como los fanáticos, como los ídolos, como los jugadores, como todo eso que estamos viviendo ahora que va a empezar el Mundial. Entonces, hablábamos y quería yo que me platicaras cómo los promotores aprovechan toda esta locura de los aficionados, de los fanáticos, de los ídolos, para promover sus productos o lo que están promoviendo. Y de alguna manera, pues también están haciendo más fuerte todo ese fanatismo. Platícanos, Roberto. Buena pregunta, nena. Recordemos que el fanático es como si fuera una adicción, por ejemplo, el estar con el equipo, su sentido de identidad, y es como, por ejemplo, una persona que tiene problemas con la cocaína. Vamos a ponerle un ejemplo. Para un dealer, una persona que vende cocaína, pues no lo va a ofrecer a alguien que no consume, lo va a ofrecer con quien la consume y no va a decir que no al momento que se lo ofrezca. Por ejemplo, en el fanatismo, estos promotores, ¿quiénes son sus mejores? ¿A quién se les va a poner, se les va a poder vender fácilmente cualquier cosa? Pues a un fanático. Los promotores saben perfectamente que estas conductas generan emociones y generan una necesidad muy fuerte, primero del sentido de pertenencia y una necesidad de sentir placer. Bueno, como tú lo mencionabas, nena, los promotores ahí, por ejemplo, que si la camisita que cuesta, no sé, la verdad no tengo idea, pero no sé, 1,000 pesos mexicanos, o $50, $60 de una playera, pues obviamente la van a vender, aunque a lo mejor les costó $1 o $2 o $3, lo van a vender y eso obviamente lo que está generando, por ejemplo, los promotores es que van a poder subir sus precios, pero no porque sea de buena calidad, sino porque les representa al fanático toda esta parte de cómo se está sintiendo, o sea, de lo que le representa. O sea, ellos están pagando por una emoción, no están pagando por lo que cuesta la playera realmente, ¿sí? Están pagando por una emoción. Y los promotores saben perfectamente esto. O sea, yo le voy a decir, ya a mí me costó esta playera $1, pero yo se lo voy a vender a un fanático en $50, porque va a pagarme por esa emoción, va a pagarme por ese sentido de pertenencia, va a pagarme por lo que está representando esta playera. Por supuesto que es algo muy fuerte. Bueno, nena, creo que también lo estamos viendo en la política también, ¿eh? Hoy los políticos también se están aprovechando de esta cuestión emocional, de lo que representa por ejemplo, un ídolo, ¿sí? Por si, por ejemplo, ¿qué pasa si un gobernador le dice al pueblo y hace una gráfica
a nivel estatal y dice quién es el mejor artista para ellos, y a lo mejor no sé, es Katy Perry, es no lo sé, cantantes, pues de alguna manera se los van a tener para generar esa cuestión emocional, esa confianza, porque ya se identificaron. Entonces, ¿pero qué dice? Pero mi representante me lo trajo. Entonces, eso, fíjate lo poderoso. Ahora, eh, creo que en algún momento llegué a escuchar también que se iban a tener un equipo de España aquí, o un político, no recuerdo, pero que también eso representaba de alguna manera como esta euforia, no pasó obviamente, pero sí, alguna vez lo escuché, pero sí era un político. Entonces imagínate cómo un político y cómo las marcas también, si no generalizo, pero cómo las marcas pueden jugar muy bien con esta cuestión emocional que puede ser como muy, pues sí, genera mucha cuestión emocional muy poderosa. Claro que tiene un poder increíble para las marcas, para los promotores, el que un fanático esté desbordado emocionalmente esto, como lo mencionaba, es como si fuera un dealer que le va a vender droga al drogadicto. O sea, va a ser fácilmente venderle, o sea, no va a ser tan difícil, va a ser lo más sencillo, ¿sí? El aficionado, que estamos haciendo la diferencia, nena, el aficionado, pues obviamente, pues yo, por ejemplo, a lo mejor ya me compré mi playerita de México, pero no me costó $50, me costó $10, ¿sí? $5. ¿Por qué? Porque nada más lo voy a utilizar en ese momento para identificarme con mi familia, disfrutar un gol, y de ahí me voy a trabajar. De hecho, va a ser así, porque es a la 1 de la tarde el partido, creo que se acaba a las 3 el primer partido de fútbol, lo voy a ver con mi esposa, con mi hija, yo, y ya, pero yo a las 4 ya tengo pacientes. O sea, ya de 4 a 10 tengo pacientes, yo me desconecto. Yo no ni me voy a tomar ni una cervecita ni nada, porque me desconecto. Pero, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, vemos los promotores, bueno, sabemos que esto es un súper negociazo, ¿sí? El Mundial, bueno, las entradas están, miren, está creo 40,000, 30,000 pesos, está de locura, tanta gente. Entonces, eh, es un negociazo, entendemos eso de parte del negocio, pero claro que los promotores, pues ven esta parte emocional, nena, ven esta parte de todo esto. Entonces, imagínate, un aficionado, pues a lo mejor compra esta playerita y ya después esa playera la abandono y pues ya no me genera tanto conflicto. El fanático no, el fanático se va a comprar su playera de 60, 70, $80, ¿sí? Y se va a identificar y todo, y hasta la puede traer todo el día, ¿eh? Entonces, por supuesto que esto es una forma de el promotor verlo, no sé si decirlo así, nena, pero lo voy a decir como lo estoy pensando, como una debilidad emocional donde pueden fácilmente poder introducir cualquier producto, ¿sí? Es más, bueno, ¿cuántas campañas vemos de que a lo mejor, no sé, están promoviendo algo para quitar los vellos de la oreja, y a lo mejor sale un jugador de fútbol quitándose los vellos de la oreja? Esa es la máquina que yo necesito, ¿sí? Entonces, por supuesto que tiene un poder increíble. Cuando hay una cuestión de fanatismo, es más fácil poder vender un producto que, por ejemplo, por eso puse el ejemplo mío, que es una cuestión de un aficionado, ¿sí? Si, por ejemplo, nena, tú que puedes estar viendo el fútbol y sale esto, tú dices, ah, qué padre, pero no me interesa, ¿sí? El fanático no, el fanático necesita pertenecer a eso, necesita comprarlo. Sí, sí lo hacen, y te digo, y políticamente hablando también tiene mucho poder, ¿sí? Esta cuestión de cómo pues se puede manejar a la gente a través ya sea de un ídolo, o cómo se puede manejar a la gente a través de los equipos de fútbol también, ¿sí? Por supuesto, de hecho, sabemos perfectamente que el fútbol tiene una conexión muy fuerte también hasta con el gobierno, etcétera, por lo mismo, porque es un movimiento emocional muy, muy poderoso. Y esto no es nuevo, esto desde los romanos, cuando tenían el Coliseo, que era algo muy importante para ellos también, se identificaban, etcétera. O sea, esto no es nuevo, es algo, simplemente se está transformando, pero creo que ahorita, bueno, de los eventos más importantes y que generan muchas emociones en cualquier deporte es el fútbol. Creo que el mundial es uno de los eventos más poderosos a nivel emocional, donde todo el mundo se unifica, etcétera. Hay mucha gente que no le interesa realmente también, ¿sí? Que dicen, el mundial me da igual. Pero tenemos los Juegos Olímpicos, tenemos cosas así, que los Juegos Olímpicos, fíjate, no se ve tanto fanatismo, se ve más en el fútbol, que es algo muy característico.
Sí, como el juego de pelota, ¿no? Que hacían los aztecas. Desde Así entonces es. tenemos eso y en esa época a los perdedores pues les daban cuello. Entonces, por eso también se queda en la psicología del mexicano, ¿no? El juego de pelota que jugaban los aztecas. Eso es importante, lo podríamos investigar bien, a ver cómo era eso que sucedía en esa época. Muy bien, pues entonces a mí me interesa mucho esto que nos estás platicando. Un fanático, un papá patológico con cuestión de fútbol, puede obligar a la esposa y a los hijos a que se pongan la playera y pobres de ellos si no se la ponen. Claro, nena, claro, 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 porque es como ustedes tienen que estar conmigo y tienen que apoyar a mi equipo. Bueno, hay casos donde, por ejemplo, puede ser el papá y al hijo adulto, donde el papá le va a un equipo y el hijo le va al otro, y hay pleitos, hay violencia, puede haber golpes entre papá y hijo porque no le va a otros equipos, pero por supuesto, el fanático comúnmente va a querer identificar, primero, más que a la esposa, va a querer identificar a sus hijos, porque obviamente son los que a los que más puede controlar, es al que más puede manipular, por llamarlo así, un niño es más fácil poderlo manipular. Entonces, por supuesto que va a buscar la manera de que se identifique, porque recordemos, el fanático, su identidad está con el equipo. Y para poder eh, conectarse con su hijo, va a ser, te tienes que identificar conmigo a través de mi equipo. ¿Y eso qué significa, nena? Que lo va a llevar muchas de las ocasiones a que su equipo sea ese. ¿Cuántos padres no hemos visto que es que yo le voy a la América y mi hijo le va a la América, le compra sus playeras de la América y le compra sus pantaloncitos de la América y le compra no sé qué, y también empieza a jugar todos esos eventos sociales donde a nivel redes sociales empiezan a atacar a la América, pero el fanático no creas que siente que están atacando a la América, él siente que lo están atacando a él. Entonces, él se Claro, defiende, fíjate lo poderoso que es esto, nena. O sí, sea, están claro. atacando al equipo, pero no, él siente que lo están atacando a él y se defiende y etcétera. No, ya nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir a la pregunta, ¿verdad? Así A es. ver, te voy a hacer una preguntita que quiero que pienses muy bien, Roberto. La salud psicológica de un equipo se puede medir de la manera que el equipo hace sus celebraciones. Piénsalo muy bien y ahorita nos platicas. ¿Qué pensaste, Roberto? ¿Se mide la salud psicológica de un equipo de la manera o la forma en la que ellos hacen sus celebraciones? Por supuesto, nena. Siempre he dicho esta frase, el inconsciente siempre se está expresando. El inconsciente no deja de expresarse desde cómo nos sentamos, desde cómo miramos, desde cómo nos vestimos, desde cómo tenemos, de qué color nos vestimos también. El inconsciente siempre se está expresando. Y por supuesto que un equipo se puede expresar en qué canal emocional está el equipo también. Hay un ejemplo, no sé si lo han visto, esto sale mucho en TikTok también, que está mucho de moda el TikTok, donde creo que es un deporte que se llama rugby, que es muy similar al fútbol americano, pero es irlandés. Bueno, no se juega en todo el mundo. Pero hay equipos que, por ejemplo, cuando van a salir al campo, empiezan a hacer como un ritual donde están como todos como pintados de la cara, ¿sí? Sacan la lengua y empiezan a hacer unos movimientos muy um, intimidantes, por llamarlo así, como de intimidar y saca la lengua y todo esto, y todos están conectados con ese baile, con ese, y sí, definitivamente, ¿qué genera? Ese equipo, en ese momento emocionalmente están conectados todos, y es una conexión de competencia, es una conexión de intimidar Ataque, el de ataque. ataque,
¿sí? Bueno, por ejemplo, sacar la lengua es de ataque, enseñar los dientes es sinónimo de agresividad, ¿sí? Entonces es como esta parte, están tan conectados que esas celebraciones, estamos todos en el mismo equipo, somos lo mismo y por supuesto que lo podemos hacer. Entonces, en una celebración puedes ver en cómo está conectado este equipo. Hay muchas películas de cómo eh, hay películas muy interesantes de cómo el equipo es importante y que todos estén conectados emocionalmente. Este es uno de los ejemplos, ¿sí? Todos están coordinados en ese baile, todos están coordinados, pero fíjate, ahí están sacando la lengua y con el brazo y no sé qué. Y vemos que en ese momento emocional es tan fuerte, fíjense, y el otro equipo solamente está observando, ¿sí? Si pudiéramos analizar esta conducta de estos dos equipos, veamos ahí las caras de estos jugadores, veamos las caras de los otros, ¿sí? Vemos su celebración, podemos ver su cuestión emocional, ¿sí? Nosotros hay mucha euforia, hay mucha unión, hay mucho voy a poder y ahora sí que les está diciendo te voy a aplastar, ¿sí? Y los otros, su cuestión emocional, pues es de serenidad, no estoy viendo mucho del otro equipo, pero los vemos como a lo mejor un poco asustados, ¿sí? O solamente observando y serenos, pero por supuesto que la celebración de un equipo va diciendo cómo están ellos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos un claro ejemplo de una manera muy eufórica, pero sí, claro que sí, nena, mire, ahí por ejemplo ya estamos viendo nosotros cómo lo están observando y de alguna manera este estado emocional del otro equipo puede ser de serenidad, ¿sí? Ellos más eufóricos, entonces, claro que en una celebración se están expresando todas estas cuestiones emocionales. Por ejemplo, en el Mundial vamos a ver celebraciones también y vamos a ver cómo se está identificando, qué están expresando. Algo muy bonito que a mí me gusta de las celebraciones, nena, y eso sí, de verdad lo aplaudo mucho en los jugadores de fútbol. Por ejemplo, de niños con cáncer que les piden a sus jugadores que celebren el fútbol, un gol de cierta manera y lo hacen en frente de la cámara. Para mí es algo padrísimo, es algo. Imagínate la identidad de ese niño, por ejemplo, que tiene cáncer y que su ídolo está haciendo esta celebración, es algo que ese niño se lo va a llevar toda la vida y es algo que le genera euforia, es algo que en lo particular es algo muy bonito. De hecho, o sea, hay dos eventos emocionales. De hecho, ¿sabes tú, nena, que el penalti es el estado más estudiado a nivel psicológico en los psicólogos deportivos, en los atletas, es el momento más estudiado a nivel psicológico en un jugador de todos los deportes que hay, que es el más estudiado, que está pasando a nivel psicológico en una persona que va a tener un penalti, ¿sí? Es el momento más estudiado psicológicamente hablando, y esto lo pueden hablar los psicólogos deportivos, porque están haciendo muchos estudios, porque ahí hay una presión abismal, de hecho, hay algunos ejemplos de jugadores que antes de tirar un penalti tiene un ritual también, ¿sí? Hay un ejemplo también de Cristiano Ronaldo, de que va a tirar un tiro libre, no es un penalti, es un tiro libre, y él está hablándose a sí mismo, tú puedes, lo has hecho, siempre lo has hecho, sí, tú puedes, siempre. Eso es un ritual, y su ritual es interno, su ritual es su discurso, y vemos el gol que hace, que es un gol increíble, con la barrera y todo, y ¡pum! Mete el gol y ya, pero es el discurso, o sea, su ritual es ver el balón, hablarse a sí mismo y poder hacer ese gol, ¿sí? Entonces, los rituales también de alguna manera para el jugador le reflejan, de hecho casi todos los equipos tienen rituales, pero les genera como confianza, les va generando, porque como lo mencionaba al inicio, el jugador tiene mucha ansiedad, nena. El jugador de hecho los jugadores presentan trastornos psiquiátricos, muchos trastornos psiquiátricos en ocasiones que les pueden llegar a afectar, porque si el jugador llega un momento donde hay tantas cosas que no sabe cómo manejarlo, entonces necesitan esos rituales. El penalti, como les mencionaba, antes tiene que haber un ritual, donde se empiezan a hablar a sí mismo, ven el balón, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, empiezan a ver el balón, todo esto. Entonces, es de los eventos más estudiados a nivel psicológico, porque ahí es una de las presiones más grandes en los partidos de fútbol. Esta es la presión más grande, porque ya no es el equipo, es una persona contra todos. Acá es el equipo.
pero imagínense tener, por ejemplo, en las finales que tenemos, imagínense la presión del país, de la familia, de todos, consigo mismo, de si va a poder, de si no va a poder. Es un momento psicológico tan poderoso, y que puede ser algo gratificante o puede ser algo garrafal para la persona. ¿Sí? Entonces, sí, por supuesto, los rituales son puntos importantes, nena, por ejemplo, en los jugadores, eh, para poder salir adelante. De hecho, tienen hasta también como amuletos, por llamarlo así. Por ejemplo, el número representa seguridad para ellos. Decían, por ejemplo, de Michael Jordan que tenía el 23, que solamente podía tener el número 23 porque pues era como una forma de decir, yo, pues es mi número y es lo que me identifica. Después regresa a la NBA con el número 45 y es bien curioso, su rendimiento fue muy diferente cuando tenía el número 23. Fíjate cómo juega un ritual a nivel psicológico, a nivel emocional en un jugador. O sea, por supuesto que los rituales podemos ver si está bien, por llamarlo así, si está bien emocionalmente el equipo o está mal emocionalmente el equipo. Si vemos un equipo dividido, si vemos un equipo donde hay conflictos, pues obviamente esto va a afectar el rendimiento del equipo y de muchas cosas. Por eso lo mencionaba. Hoy en día, todos los clubes, los países necesitan de un psicólogo deportivo y de un psiquiatra deportivo para sus jugadores por esta presión, por esta ansiedad, por el síndrome del impostor. Hay mucho síndrome del impostor, por ejemplo, los jugadores también a veces de que no se sienten capaces, trastorno de ansiedad generalizada, depresiones, problemas de identidad también, o sea, vemos muchas cosas. Hoy vemos, por ejemplo, los reclutadores, hoy están reclutando para ser un jugador profesional a niños de 13 años, donde se van a los clubes, se van a internar allí y la presión ahí también empieza a ser muy alta. O sea, hay muchas cosas que podemos hablar de cómo se vive a nivel psicológico en los jugadores, como lo mencionaba Nena, como en el fanático. Ahorita que hablando de los jugadores, estos rituales son importantes para ellos, les genera menos ansiedad, ¿sí? Y ahí podemos ver cómo está reflejado. Ahorita por eso pusimos el ejemplo de estas imágenes, de estos jugadores, que de alguna manera ahí se refleja su estado emocional y de verdad les sirve y te identificas. Sí, claro que sirven, él. Por ejemplo, ahorita que habla del penalti, es el evento más estudiado psicológicamente. Sí, Eso me interesa porque es importante eso, ¿no? Pero es para el jugador, para el que va a meter el penalti, los que están metiendo penalti, los que están aventando la pelota para ganar. Entonces eso para él es tremendamente impactante, pero también para el equipo, para los jugadores, para los fanáticos y para los aficionados. Que los momentos de penalti son psicológicamente importantísimos para el jugador, para el hombre, para el joven, aquel que está tratando de que su equipo gane en el mundial. Chécate la presión que tienen esos muchachos que están trabajando ahí. Luego, el equipo, todo el equipo, todo los que los manejan, todos aquellos entrenadores. Chécate cómo están los entrenadores, los jugadores, los fanáticos y los aficionados. Eso es algo psicológicamente importantísimo, bueno, para analizarse, ¿verdad? así es, nena, así es. O sea, visto de todas las perspectivas, desde fanáticos, aficionados, bueno, los fanáticos podemos decir que lo viven al triple, ¿eh? O sea, si de por sí el penalti es de los más estudiados y de los más tensos para el jugador, ahora imagínate por un fanático, que lo estamos hablando ahorita, a ser un martirio, ¿sí? Entonces, sí, para todos afecta, es de los eventos más importantes en el fútbol a nivel psicológico con respecto a la tensión, a la presión, al sentimiento de rendir, etcétera. O sea, es de los eventos más importantes, pero para todos, ¿eh? Nena, como tú bien lo mencionas, para todos. A ver, entonces fíjate, aquí me está poniendo Rodolfo como el penal que falla Lionel Messi en el Mundial. Llegó a tal punto que renunció a la selección.
Eso está muy bien. Entonces vamos a terminar el segmento para irnos a comerciales. Entonces ahorita vamos a regresar. Amigos, nosotros ya también nos estamos emocionando con todo esto. Vamos a regresar en un momento. Estamos en Cuento Contigo. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigo. Yo soy la señora Nina Torres y está con nosotros Roberto Maldonado y nos viene a hablar de la psicología del fútbol, de la psicología de todos aquellos que son los que juegan, los fanáticos, los aficionados, el equipo, los entrenadores y toda la comunidad que está con aquel equipo, ¿no? Aquí nos decía, fíjate, nos decía Rodolfo que en los que enseñan los dientes, esos que enseñan ese ataque, te voy a atacar y te voy a matar, está en la película Invictus. Por si alguien quiere ver esa película, está en la película Invictus, eso me pone él aquí. Si alguien quiere ver eso, ahí se puede ver en esa película Invictus para que vean cómo está ese asunto, ¿no? De los agresivos, de los que dicen te voy a matar. Estoy en esta sensación de amenaza para ti. Y el otro equipo está como santitos, como diciendo, ¿qué les pasará? ¿Qué les pasará a estos? Pero bueno, está en la película Invictus. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro programa, Roberto, porque ya estamos en el segmento número 7. Y entonces, pues esto se nos va a ir muchísimo, muy a prisa, ¿no? Ya hablamos de cuál es la neurociencia de algunas cosas, pero ¿cuál es la neurociencia de la euforia y de la pérdida? Primero de la Bueno, euforia, la la neurociencia, neurociencia. la neurociencia, nena, de la euforia de un partido de fútbol y todo esto, lo que hablábamos, hay mucha, hay mucha dopamina, hay mucha serotonina, hay mucha cuestión química en el cerebro que de verdad va desbordando, va haciendo todo esto, o sea, porque sí desborda, pero también a nivel neurológico, bueno, me lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, la neurona tiene, tiene una función y la neurona es poder transmitir neurotransmisores, que es la dopamina y la serotonina. Voy a poner el ejemplo, esta es una neurona, esta es otra neurona. Entonces, van a mandar serotonina y dopamina y lo normal, por poner un número, no porque sea así, pero por poner un número para que nos puedan entender. Lo normal de una neurona transmitir a otra neurona es de 1 millón de unidades. No es eso, pero es por ponernos un ejemplo nada más. Entonces, eso es algo normal, por llamarlo a nivel psicológico, a nivel neurológico, pero cuando la neurona le manda más unidades a la otra neurona, ¿qué pasa? Hay mucha serotonina, hay mucha dopamina y la otra neurona se sobresatura y se tapa y muere, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es cuando ahí decimos que las neuronas mueren, porque, por ejemplo, las personas que consumen drogas, alcohol, drogas, etcétera, hay mucha dopamina y mucha serotonina, y que es tan fuerte que se van sobresaturando esas neuronas, se tapan y mueren. Entonces, ya no hay esa forma de poder sentirse felices si la sustancia, fíjate lo importante de eso, ¿verdad? Si ya no puedo sentirme feliz, sino más que consumiendo, pues bueno, ya tenemos un problema. Claro, hoy hay muchos estudios que hablan de la neuroplasticidad, donde, por ejemplo, si haces ejercicios, si lees, cambias hábitos, hay un nuevo sistema neuronal donde se va desarrollando y va generándose y la neuroplasticidad. Pero si, por ejemplo, en un fanático, por ejemplo, ahorita que hablamos de la neurociencia que tú mencionabas, con la euforia, cuando es demasiada, pues es algo similar, va tapando las neuronas, se van muriendo ciertas neuronas porque está tapando eso y ya no puede la persona sentirse feliz y padecen algo que se llama anedonia, que es la incapacidad para poder sentir
placer. La anedonia es característico en estos eventos de mucha euforia descontrolada, porque son picos muy altos y, por ejemplo, vemos en los consumidores de crack, los adictos que son de crack, llega un momento que, por ejemplo, los dejan de consumir y presentan mucha anedonia, que es la incapacidad para poder sentir placer, donde, por ejemplo, están en una reunión, todos riéndose y ya no puede reírse, necesita la droga. Bueno, un fanático de fútbol, también de alguna fanático, no aficionado, el fanático no puede estar feliz si no hay fútbol. Son personas que pueden estar en una reunión familiares y ¿qué hago aquí? Yo necesito estar viendo el fútbol de la América contra el Chivas, ¿sí? Entonces no puedo disfrutar de la familia. Entonces, ahí es cuando vemos también cómo afecta en la neurociencia a nivel neurológico, ya no hay esta cuestión de dopamina y serotonina, nena. ¿Y el miedo a la pérdida? Y el miedo a la pérdida, esto es bien importante, que es el famoso FOMO, es el Fear of Missing Out, ¿sí? Que es el FOMO. En el FOMO comúnmente vemos este miedo a la pérdida que puede llegar a afectar mucho a las personas porque ya no se sienten conectados ni validados ni que sienten que pertenecen, ¿sí? Entonces imagínate el FOMO, que es este miedo a la pérdida, miedo a no pertenecer. Obviamente, si estás viviendo una cuestión de fanatismo, el FOMO te puede llevar, de hecho, hay algo que se llama depresión postmundial. Ya está también ahorita Ay, tipificado qué también, que es la barbaridad. de... No. Sí, A ver, lo voy a apuntar para que no se nos olvide. sí, depresión postmundial. Es como ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Nena, se me fue. Cuando te embarazas y, ay, se me fue, no puede ser. No le Cuando hace, te embarazas, por ejemplo, una mujer que se embaraza, ¿sí? Y después tiene depresión postparto, ya, ahí está la palabra, se me fue. La depresión postparto, bueno, ahora tenemos algo que se llama depresión postmundial. Depresión postparto, esta es depresión postmundial. Y en la depresión postmundial, ahí se puede identificar mucho lo que es el FOMO, porque es como, ya no me estoy identificando con mi equipo. Si, por ejemplo, México pierde en el quinto partido, que siempre pasa, que siempre pasa que pierde el quinto, el sexto, no recuerdo, y yo me empiezo a enojar y viene este FOMO, ya no me identifico con México, no me identifico con mi país, porque fíjate, podemos estar pertenezco a México en cada partido y me siento orgulloso de mi México y aparte ganó porque lo hemos vivido, creo que lo hemos vivido todos, que cuando empiezan los primeros partidos hay mucho euforia esto, pero llega México al quinto partido, lo pierde y todos los mexicanos estamos decepcionados, bueno, la mayoría decepcionados, enojados, decimos, no, es que México no está funcionando, entonces mira, etcétera. Entonces, en el FOMO, ¿qué pasa? El miedo a la pérdida, ahí es donde aparece la depresión postmundial. ¿Y qué es esto? Es un vacío interno muy fuerte, muy poderoso, Elena, ¿sí? Porque ellos, hoy ya se válgame. habla de, sí, es un vacío, es como la depresión postparto, donde hay un vacío muy poderoso, y no es que no quieran a sus hijos, como la depresión postparto es por otros factores, pero en la depresión postmundial es por toda esta euforia desmedida, desbordada, y hay un vacío tan fuerte y tan interno que la persona no lo puede controlar. O sea, llega a haber como mucha tristeza. En algunos casos, nena, porque se ha dado, hay hasta ideas suicidas, nena. Ya estos son casos más graves, ¿sí? De que perdió el equipo, de que perdió esto, y hay ideas suicidas, hay depresiones muy fuertes. No es que sea realmente el mundial como tal, sino es porque una persona ya viene cargando una depresión y esto fue como el clímax de su depresión y ya no puede, y bueno, pero ya hoy estamos hablando de depresión postmundial. Ahora fíjate, aquí nos pone Rodolfo, los aficionados en el estadio llegan hasta las lágrimas, tienen crisis nerviosas o llegan a la euforia extrema de abrazar al fanático de junto, aunque sea del otro equipo, aunque pertenezca al otro equipo. Ni cuenta se dan, pero lo abrazan. Es, es crisis nerviosas, son crisis nerviosas en el estadio o la euforia llega hasta las lágrimas y abrazar al que está en el otro lado. Eso es bueno, eso es lo que estamos hablando, la locura no regulada de los aficionados, no, más bien de los aficionados, no, de los fanáticos del fútbol, que también pueden ser fanáticos, podemos ser fanáticos de otras muchas cosas, ¿no?
No Ujú, así es. eso, son enfermedades, ya son patologías. Muy bien, pues entonces vamos a seguir con todo esto que nos estás platicando. Ya estamos en el último segmento. ¿Cómo puedes decirles a las personas que, que se puede consultar a profesionales de la salud mental para manejar las ansiedades y la sobreestimulación que nos producen las redes sociales y evitar perderse en todas esas experiencias extremas? Creo que aquí lo importante, sí, acercarse a un profesional te va a poder ayudar y en el próximo bloque me gustaría cerrar el cómo vivir el mundial sin perder la salud mental. Fíjense cómo es cómo vivir un mundial sin perder la salud mental, ¿sí? Porque podemos vivir el mundial, podemos gritar, podemos reír, podemos llorar, podemos abrazar a nuestros hijos, pero sin que pierdas tu salud mental, que no aparezca la depresión postmundial, que no aparezca el trastorno de ansiedad, que no aparezca el abuso de alcohol, todo eso se puede hacer y un profesional lo puede guiar, lo puede ayudar, porque si sientes que te estás desbordando, es más, si tú, por ejemplo, en casita, te estás sintiendo ya muy nervioso, ya te estás haciendo porque va a jugar ya no estás durmiendo porque tu equipo va a jugar, ya tienes que poner la atención y un profesional va a poder ayudarte en esto y te va a ayudar a que sepas cómo manejar un mundial, pero sin que pierdas tu salud mental, nena. Yo creo que eso es importante, poder hacer eso para la salud mental de las personas. Sí, es importante, es importante. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con una pregunta. ¿Cuál es la psicología del ídolo? Piénsala muy bien y ahorita nos contestas. Muy bien, ¿qué pensaste? ¿Cuál es la psicología del ídolo? Ese que se siente bajado del otro mundo, se siente como los dioses, ¿verdad? Los dioses anteriores que tenían, que vivían así. Entonces, ¿cuál es la psicología del ídolo? El que se siente especial, el que se siente muy, importante, el que no puede vivir sin él, ¿o cuál sería esa psicología? Fíjate, nena, es una pregunta importante porque se han hecho estudios con respecto a la fama. Se dice que la fama es algo antinatural, no es algo que sea natural, no es algo que de alguna manera sea saludable. Por ejemplo, hay muchos ídolos como, tenemos ejemplos como la vida de Michael Jackson, tenemos la vida, que son personas que ya van perdiendo ese piso, van perdiendo algo característico, hay algo que se llama hubris, que es la enfermedad del poder. Y algo característico en esta enfermedad es que, por ejemplo, son personas que dejan de ser empáticos, son personas que su sistema moral cambia, o sea, porque Michel Foucault, el gran filósofo francés, decía que los que determinan qué está bien y qué está mal son los que tienen poder. Así lo decía Foucault, ¿sí? Los que tienen poder son los que dicen qué está bien y qué está mal, ¿sí? Entonces, Y todos, imagínate un... y todos Perdón. obedecemos. Y todos obedecemos. Bueno, no todos, algunos cuestionados, pero la mayoría obedezco. Por ejemplo, la reina Isabel en su momento podía decretar cualquier ley o cualquier cosa porque es la que tenía poder, ¿sí? Entonces, Foucault hablaba de esto, de que los que tienen poder son los que terminan lo que también está mal. Entonces, imagínate un ídolo que no se le cuestiona porque atrás de esa persona que lo idolatra, pues hay un sentido de identidad y todo es perfecto. Un ídolo yo lo manejo así, nena, es muy peligroso porque podemos idealizar a un padre, a una madre, a un futbolista, a un cantante, etcétera, pero todos somos seres humanos y todos nos equivocamos, pero cuando vemos a un ídolo, lo vemos perfecto, como una guía a seguir, como lo mejor, como mi parámetro de vida. Entonces, imagínate, nena, ese ídolo, su psicología, su cuestión moral, pues él puede decir, esta persona va a hacer lo que yo le diga, porque me admira,
esta persona va a hacer lo que yo le pueda expresar, lo que yo pueda controlar, lo va a hacer. Por eso, la psicología, por eso se decía que la fama es antinatural, porque cambian sus estructuras, cambia la estructura psicológica, definitivamente cambia. Por ejemplo, o que ahorita está muy de moda la película de Michael Jackson, veamos a Michael Jackson siendo un adolescente, a Michael Jackson cuando murió, su estructura psicológica cambió de una manera abismal, ¿sí? Hoy vemos a los jugadores de fútbol también que cambia su estructura de aquellos que viven a la pobreza, que le quieren dar de casa a su familia y su estructura cambia hasta su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de ver a las personas también cambia, ¿sí? De hecho, hay un personaje político aquí en San Luis Potosí que yo veía su mirada cuando tenía un cargo menor y ahorita tiene un cargo ya mayor, su mirada cambia, la mirada cambia totalmente, ¿sí? La estructura, la forma de vestir, la forma de hablar cambia. Entonces, sí, estas personas, no sé si llamarlo que sea una patología, pero sí hay una estructura muy compleja, muy complicada, hay que llevarlos mucho como a esta parte de la convivencia, porque a fin de cuentas las reglas se crearon para poder convivir bien en sociedad, para poder convivir y respetarnos a los otros, pero un ídolo en esta posición, como tú bien lo mencionas, a veces como de Dios, bueno, se hablaba, no sé si Rodolfo nos puede decir, que a lo mejor se hablaba de que querían hacer una religión donde Messi iba a ser el Dios o algo así en Argentina, como una religión como tal. ¿Sí? Entonces, es algo muy característico porque sí, o sea, el ídolo puede llegar a perder el piso. Hay una serie donde muestra cómo la estructura puede cambiar que se llama The Voice. Está muy gore, muy grotesca, pero es muy interesante ver el personaje principal que es como de superhéroes y el personaje principal es muy poderoso, pero empieza a perder el piso, tanto que hasta el último, ¿sí? Este personaje ya se siente Dios y hasta lo dice, yo soy Dios y ustedes me tienen que obedecer, ¿sí? O sea, el ídolo sí tiene una estructura muy poderosa, por ejemplo, vemos aquí a Messi, un ídolo de los más grandes, que tuvo problemas de adicciones muy fuertes, nena, de cocaína, etcétera, y esa misma estructura no le permitía dejar las drogas por esa cuestión de, ¿tú qué me vas a enseñar si yo soy el mejor? Fíjate la estructura de un ídolo también. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿De qué voy a aprender de ti si yo soy casi un dios? O sea, la estructura de un ídolo es peligrosa para él mismo y para otros que pueden estar al lado de él también, y tenemos muchos ejemplos de esos. Pero fíjate, tenemos que hacerles entender a nuestros amigos que tú puedes tener ídolos, pero que todos los ídolos se desmoronan. Al final de cuentas, los ídolos se convierten en polvo, porque son solamente eso, polvo. Entonces, para que cuando ustedes sientan que tienen esos ídolos que son intocables y que son como aquí pone Rodolfo que Maradona también fue venerado como ídolo, ¿verdad? Eso parece ser que es lo que entiendo. Eso, eso al final de cuentas, esos ídolos, pues se desmoronan. Cualquier ídolo que tengas en tu vida, cualquiera, no solamente de fútbol. Entonces, esto que estamos viendo, aquí nos pregunta Rodolfo, ¿cuál es la utilidad de la catarsis desde el punto de vista psicológico? Uy, la catarsis es el primer paso, por llamarlo así, para una salud mental, porque la catarsis te va hablando, por ejemplo, una catarsis de lo que estamos hablando en esto, el poder decir, oye, ¿sabes qué, Roberto? Es que me da miedo no pertenecer en este equipo porque es lo único que me identifica. ¿Pero por qué? Porque nunca me he sentido que pertenezco a un lugar, nunca he sentido que pertenecía a mi familia, nunca sentí, es una catarsis, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, la catarsis es algo muy importante y yo invito mucho a las personas que hagan catarsis porque es el primer paso para empezar a sanar un problema a nivel emocional. Y todos los seres humanos y los ídolos también tienen problemas, ¿sí? Psicológicos, neurológicos, físicos, todos, pero el ídolo comúnmente no hace catarsis por lo mismo, porque es como un dios, pero si nosotros logramos identificar y hacer estas catarsis, hombre, es el primer paso para poder sanar muchas cosas. La catarsis es el primer paso para sanar, es poder expresar todo lo que te duele
A veces yo he tenido pacientes que llegan a la consulta, nena, y se desbordan emocionalmente y terminan la sesión y dicen, me siento desahogado, me siento que me quité un peso de encima y me siento muy bien. Por eso es bien importante hacer esto. Y como les mencionaba, para poder disfrutar este mundial hay que distinguir entre disfrutar y depender de un resultado. Yo les recomiendo mucho eso. Compartir la experiencia con otros, también con tu familia, alejarte de redes sociales si quieres tu equipo, etcétera. Son algunos consejos que les doy. Y esta catarsis también de poder hacer con la familia. Ay, me duele este resultado. Y eso ayuda también, pero no desde una manera como una dependencia emocional, sino como, me duele saber que está pasando esto, y la catarsis ayuda mucho, Nena. Muy bien, ¿con qué vas a cerrar? Con esto, con la parte de poder, vamos a disfrutar este mundial, vamos a disfrutarlo en familia, vamos a disfrutarlo en el momento, son momentos muy bonitos como por ejemplo cuando vamos a montar caballo, que pasamos 1 o 2 horas con nuestros hijos montando caballo, o por ejemplo nos fuimos con nuestra hija menor de edad a las pelotitas, véanlo como algo así, vean el mundial, yo lo recomiendo mucho, si tienes familia, tienes hijos, tienes esposa, disfruta este mundial con tu familia, vívelo como tal. Por ejemplo, si estás con amigos también, ok, vívelo con tus amigos, pero de manera controlada, no que dependa todo tu día del resultado que vaya a haber del partido. Se vale llorar, se vale reír, se vale gritar, pero en el momento, ya después de ahí, sigue mi vida, sigue mi trabajo, sigue mi familia, yo lo recomiendo mucho eso. O sea, vamos a disfrutar este mundial, pero de una manera saludable, con salud mental, sin extremos, ¿sí? Disfruta con tu familia, disfruta con esos buenos amigos, porque es un momento de poder disfrutar en familia, es un momento de identidad muy poderoso, pero no lo veas como una identidad totalmente que es la única. Hay más cosas que te hacen feliz. Eso, traten de recordarlo. Hay más cosas, vamos a hablarlo así, está nuestra familia, está nuestro trabajo, está Dios también. Entonces, hay muchas cosas que nos hacen felices. Si, por ejemplo, tú dependes mucho de un resultado para que toda tu semana esté bien, yo te diría, hay que buscar ayuda, hay formas de poder ayudarte en eso y sanarlo, nena. Muy bien, pues entonces vamos a darle las gracias a Roberto Maldonado por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Puedes dar tus redes rapidito porque ya el tiempo se nos termina. Claro que sí, nena, me buscan como psicólogo Roberto Maldonado en Facebook, ahí puedo contestarles cualquier cosa sin problema. Muy bien, Roberto Maldonado en Facebook. ¿Ese es tu único lugar donde te encuentran? Sí, también tenemos la página de Soho, SOHO, Soluciones Integrales. Soho, así lo llamamos también. Soluciones integrales. Muy bien, y yo les voy a Mm. recordar, les voy a recomendar a María Fernanda Guevara, que ella es especialista, tiene una especialidad, una maestría, un doctorado en psicología del deporte. Para todos aquellos que quieran ayuda, tiene con los niños o con quien sea, psicología del deporte, María Fernanda Guevara Torres. Muy bien, pues a toda la comunidad cuento contigo y a nuestro querido invitado, psicólogo Roberto Maldonado, muchas gracias por haber estado aquí. A toda la familia cuento contigo, que cada vez tenemos más personas que llegan a esta familia. Bienvenidos todos a esta hermosa y maravillosa familia. Les deseamos a todos un feliz, bueno, pues no sabemos, ya empieza hasta la próxima semana, creo que empieza, ¿verdad? El mundial. Les deseo a todos un feliz mundial. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Los esperamos el próximo domingo.